Empezamos esta primera entrevista de hoy con Ángela Hernández. Ángela Hernández es la persona conocida ya en los medios de comunicación. Es la secretaria general de AMITS, el sindicato médico que está marcando a la situación de Madrid, que ha marcado la huelga previo a las Navidades y ahora lo ha vuelto a hacer. Y realmente me apetecía hablar con Ángela porque me parece que la situación de Madrid está marcando también toda la situación del Estado español, ¿no? Varias comunidades han salido, no solo Madrid, sino ya hay varias comunidades que han planteado huelga. Por tanto, la situación, Madrid está marcando estilo en ese sentido, ¿no, Ángela? Hola, Joan. Bueno, yo encantada de que cuentes conmigo, con nosotros, con Amits. Bueno, yo creo que esto era algo que al final iba a terminar sucediendo, fuese en Madrid, en Andalucía, en Cataluña o en el País Vasco. Por desgracia, yo ya empecé la carrera por allá, ya hace mucho tiempo, yo empecé la carrera en el 94 y ya la empecé oyendo y escuchando a mucha gente hablar de la crisis del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, pues como la crisis no terminaba de terminar, todo seguía saliendo, todo seguía funcionando, pues han ido pasando los años y lo que sí que hemos ido percibiendo poquito a poco es que la primera línea, fundamentalmente atención primaria, suma 112 o extrahospitalaria en otras comunidades, y las urgencias hospitalarias se iban echando sobre los hombros cada vez más cosas, más cosas, más cosas, y que todo esto estaba siendo sustentado por los profesionales y muy en concreto y por desgracia para nosotros, no porque no tengamos en cuenta el resto de categorías, por los médicos de familia y por los pediatras de atención primaria. Y yo creo que todo esto en algún momento tenía que de alguna forma estallar. Y bueno, en Madrid ha estallado lo que se ha vivido como un ataque absoluto a unos servicios que estaban funcionando bien de atención primaria, que eran los servicios de atención rural. Y a partir de ahí, pues ha sido un poco como la liberación de una espita de una olla a presión. Y se ha producido una especie de revolución, de rebelión médica, que es la que nosotros pues tenemos la fortuna y la responsabilidad de hacerles de medio para expresar todo eso a través de una huelga indefinida. Realmente no es algo nuestro ni algo mío, desde luego, es algo de los médicos de familia y de los pediatras y ellos tienen muy claro por quién lo están haciendo y lo están haciendo por los pacientes. Está claro, ¿no? Y perdóname decirte que tú eres una cirujana y por tanto una cirujana que defiende una situación de la atención primaria que probablemente no solo en Madrid, pero Madrid por añadidura con algunos elementos que han marcado mucho más, pero que está en una situación difícil, diría yo, para empezar, ¿no? ¿Cómo lo vives tú desde tu posición de cirujana, que ahora secretaria general de un sindicato y que defiendes una postura de intentar mejorar la situación en la que está la atención primaria rural que decías ahora, pero también la atención primaria en general en Madrid? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, para mí nunca han sido compartimentos estancos. Quizás no sea una cirujana muy típica. Es verdad que yo brevemente empecé microbiología haciendo una rotación de medicina interna y quizás eso fueron solamente 2 meses, pero quizás eso me marcó para ver un poco un global. En la carrera yo estudié en la Autónoma y ya habíamos hecho rotaciones no muy largas, pero bueno, habíamos rotado durante 2 semanas en un centro de salud, en Franco Rodríguez. Y yo allí vi que era una especialidad, medicina familiar y comunitaria, me pareció una especialidad espectacular, muy bonita, una forma de abordar a los pacientes de una forma realmente muy cercana y que me gustaba mucho. Y lo que no me gustaba entonces se llevaban en carritos metálicos, lo que no me gustaron fueron las 60 carpetas de pacientes que tenía que ver cada día aquella médico de familia, a la que admiraba profundamente, pero que también me llevó a decidir que yo no era capaz de hacer eso cada día, 5 días a la semana y todas las semanas del año menos mis vacaciones. Yo creo que me acerca un poco la admiración que siento hacia la atención primaria, que creo que es fundamental. Yo creo que no es la misma calidad la que reciben otros pacientes que están englobados en otras cosas como MUFACE, como ISFAS, como la de los jueces. Y, eh, y sobre todo, cuando ya estuve dentro del sindicato, empecé como delegada de hospitalaria en Arganda, en uno de los hospitales nuevos que se abrieron en la Comunidad de Madrid, modelo PFI,
yo veía que sus problemas eran mucho más acuciantes que los que nosotros teníamos en hospitalaria, que también importan y también hay que tenerlos en cuenta. Al final llega un momento que no es una cuestión, si se tiene clara la función de la atención primaria, creo que es labor de todos los niveles asistenciales y de toda la ciudadanía, y ojalá lo fuera de las autoridades sanitarias y del gobierno, tener una atención primaria fuerte, aunque solo sea por motivos egoístas. Cualquiera podemos ser pacientes o llegar a ser pacientes. Y sin esa atención primaria fuerte, todo el resto del Sistema Nacional de Sanidad va a ir detrás. Podemos estar mirando pensando, uy, este barco se hunde, no me afecta. No, el remolino nos va a terminar englobando a todos. Y creo que eso es lo que ha marcado la importancia. Luego además tengo amigos bueno, ya digo, siempre ha sido muy importante para mí la sensación de unidad y la sensación de que la profesión es mucho más fuerte unida que fragmentada. Y por desgracia yo creo que nos han ido fragmentando en sociedades científicas, en sindicatos, en colegios, en 47 especialidades. Creo que eso hay que tenerlo un poquito más en cuenta y volver a tomar conciencia de cómo unidos podemos tener muchísima más fuerza que haciendo cada uno nuestro diagnóstico y nuestra propia propuesta de tratamiento, por decirlo de alguna manera. De alguna forma, está claro que una atención primaria débil, una atención primaria tocada por la situación actual, está generando problemas en los hospitales. Lo decías tú ahora, pero está claro que la primera puerta donde hay un problema es en las urgencias de los hospitales, ¿no? En ese sentido, se están cargando de alguna forma por probablemente la no atención en el día, ni en 48 horas, ni en 72, a veces ni en una semana, ni en 10 días de la población que acude a su médico de familia, ¿no? ¿Cómo se puede intentar mejorar la atención primaria? Porque tú una cosa que he leído es, decías, no es una cuestión, es decir, no quiero oír que faltan médicos, ¿no? Cuéntanos cuál es el problema, la esencia del problema que tú ves desde AMITS, cuál es la esencia del problema. Bueno, a mí no me gusta hablar de puerta, no les gusta ni a los urgenciólogos de hospitalaria ni le gusta a la atención primaria. A mí me gusta hablar de base, de cimiento del sistema. Sin Eh, duda, coincido. no es por simplemente por especificarlo. A ver, mis padres viven en Móstoles, en un centro de salud que ha funcionado muy bien, que funcionó estupendamente durante la pandemia y que el 30 de diciembre tuvimos que llamar para pedir una cita y nos la daban para el día 16. 16 días en atención primaria no tiene sentido para atender a un paciente de 91 años. Si tenemos tan claro el problema y la realidad del problema, que en Madrid se traslada a que hay un 20%, calculamos aproximadamente, de datos anteriores de la pandemia, ahora habrá empeorado, pero hay aproximadamente un 20% de plazas de médicos de familia que están sin cubrir por diversos motivos, por bajas, por ausencias prolongadas, porque no se cubren las interinidades que se generan, y en pediatría calculamos que es aproximadamente un 30%. Eso genera una sobrecarga y, lo que es aún peor, una mala atención a los pacientes que es muy difícil de remontar. Se ha generado una especie de círculo vicioso en el que, como no cortemos por algún sitio, como no mejoremos las cosas en algún punto, la solución es muy, muy, muy compleja. Para mí la solución es multifactorial. Hay una cosa que es el presupuesto. El presupuesto es fundamental, dirigirlo a la atención primaria. A todos nos deslumbran soy cirujana, así que se me van los ejemplos a ese tipo de cosas. A todos nos deslumbran los robots, pero llama bastante la atención que para de cara a las elecciones la Comunidad de Madrid esté comprando robots cuando ya hay estudios en Canadá que dicen que solamente mejoran algunas cirugías muy específicas, en concreto la próstata, Entonces, ¿merece la pena esa inversión en ese tipo de tecnología? A lo mejor en un futuro sí, pero hoy por hoy sabemos que no. Y sin embargo, hay cosas que no deslumbran tanto, como es la atención primaria, como es el atender de forma continuada a los pacientes, que estamos dejando de lado y que al final nos va a acarrear por falta de prevención, por falta de incidir en la enfermedad antes de que se presente, nos va a acarrear muchísimo más gasto. ¿Cuál es la solución? La solución, hoy por hoy, yo creo que tenemos que ser conscientes en toda España de que vivimos en un entorno europeo, en un mercado libre,
que los residentes que terminan no tienen dificultades de idiomas, como hemos podido tener generaciones anteriores, y que como no mejoremos las condiciones de ejercicio y retributivas en España, vamos a ser un país que forme médicos para otros países. Otros médicos, hay quien diría, bueno, no pasa nada, vendrán médicos de otros países. Sí, pero ¿qué nos asegura que no nos convirtamos en un país de paso, en un país en el que una vez que tengan los derechos de nacionalidad europea, una vez que alguien se ha desarraigado una vez, es mucho más fácil que se vuelva a desarraigar otra, que después de estar 4 o 5 años en España no elijan el camino que han seguido los residentes que se formaron aquí? Yo creo que es necesario tomar conciencia de este problema. Es de todos sabidos que el Sistema Nacional de Salud se ha basado, ha tenido una calidad estupenda y eso no lo descarto y ni creo que haya que olvidarlo, pero que se ha basado excesivamente en una retribución y en un reconocimiento escaso de los profesionales sanitarios. Y en este caso englobo tanto a los médicos como a enfermería, porque empieza a pasar también con enfermería. Los mismos síntomas de alarma que notábamos hace una década con los médicos, empieza a haber problemas para encontrar sustituciones de enfermería. Quizás es que no hay que basar el sistema público en el sistema de sustituciones. Quizás no hay que basarlo en que haya muchos profesionales en paro para poder gestionarlo. Yo creo que hay que mejorar la gestión de los profesionales muy bien formados y muy específicos, tanto de enfermería y aún más. A ver, yo soy de AMIT, soy de un sindicato profesional médico, voy a hablar de lo nuestro, pero es que se tarda entre 11 y 10 años en formar a un médico. Si no tenemos esto en cuenta, cuando nos encontramos con el problema es demasiado tarde para solucionarlo. Yo creo que hay muchas cosas que hacer a nivel del gobierno central, que hay muchas cosas que hacer a nivel del gobierno autonómico y que ayudaría mucho que el gobierno central y el autonómico asumieran sus propias responsabilidades y que dejaran de hacer política partidista con la sanidad. Eso sería muy importante, porque si siguen diciendo que la responsabilidad siempre es de otro, al final el tema se queda sin solucionar. Y yo creo que estamos en el final de un periodo del Sistema Nacional de Salud. No sé si coincides conmigo en este sentido. Sin duda alguna. Yo creo que también en atención primaria, no sé cómo lo ves tú, Ángela, es que probablemente es un tema de cambiar no sé si se necesita un modelo diferente. Necesitamos, sin duda, mejoras de las condiciones, sin duda alguna. Las condiciones yo creo que han sido muy duras, muy difíciles. Tú lo decías, iba con mi médico al lado y veía que 60 personas todos los días, 5 días a la semana, todos los meses, todas las semanas, muy duro, ¿no? Pero está claro que, por tanto, hay que mejorar las condiciones, sobre todo las condiciones de gente en situación no en la capital, sino probablemente fuera, que aún es mayor aún, ¿no? Pero no sé si también hay que pensar en incorporación de otros profesionales, mejora de cambiar el modelo que tenemos de atención primaria o mejorarlo, que de alguna forma. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido. No sé cómo lo ves tú, Ángela. A ver, aquí hay una palabra que sé que a otras categorías tampoco les gusta mucho, pero yo creo que la entendemos todos. Es la gestión compartida de la demanda. Yo creo que hay muchísimo por avanzar en la gestión compartida de la demanda. Creo que hay ciertos vicios, al menos en la Comunidad de Madrid o en lo que yo percibo, y es que cuando un paciente llega al centro de salud, se envía al médico directamente. Se envía al médico y luego ya el médico ve si necesita pedir seguimiento por enfermería, si necesita otras cosas. Hay muchas cosas que se podrían solucionar en unidades administrativas que funcionaran con un funcionamiento bastante distinto al que hacen ahora mismo. Hay muchos pacientes que podrían solucionarse sus problemas a partir de la categoría de enfermería, manteniendo sus competencias, ojo, que aquí se está produciendo un problema y es un problema que puede estar incluso bien visto por las autoridades sanitarias. Y es que enfermería quiere más, enfermería siempre quiere más, pero yo creo que dentro de sus competencias hay muchas cosas dentro de un centro de salud que aún no se han desarrollado. Desarrollar la especialidad de enfermería de medicina familiar y comunitaria. Hay un problema en el perfil que a veces, demasiado a menudo, llega a los centros de salud. Eh, Hay muchísimas cosas que mejorar y lo que no sé si estamos todos en la misma línea para mejorarlo y teniendo en cuenta que lo que debe estar siempre en nuestro horizonte
es el paciente. Es decir, no podemos estar mareando al paciente y no podemos darle una mala atención al paciente. Creo que en todo eso se puede mejorar muchísimo, que hay perfiles profesionales que pueden entrar y hay perfiles que pueden desarrollar mucho más sus competencias actuales, pero también creo que existe el peligro, y es una tentación muy fuerte, de sustituir al médico por otras categorías. Esto sería de nuevo, como en el caso que he hablado antes, sería una solución parcial que, aparte de disminuir, de que exista el riesgo de que disminuya la calidad de atención a los pacientes, también puede suceder. A ver, estoy hablando, por ejemplo, en Suma 112, en nuestra hospitalaria en la Comunidad de Madrid, hace 4 años se ha introducido el soporte vital avanzado de enfermería. No está siguiendo los protocolos de otras comunidades, estamos detectando situaciones de riesgo. Pero es que si para las autoridades sanitarias resulta más rentable sustituir en estas ambulancias al personal médico por enfermería, ¿qué nos asegura que dentro de 5, 10, 15 años no se sustituya por personal paramédico al modo de Estados Unidos? Y todo esto se está haciendo sin informar a la población, sin estudios, yo creo que hemos creado el sistema. Sin consenso, ¿no? Sin una estrategia consensuada de Exacto. poner encima de la mesa el problema, ¿no? Que en todo caso, ¿no? El Sistema Nacional de Salud, mal que nos pese, ya no podemos hablar de un Sistema Nacional de Salud en España. Tenemos que hablar de 17 servicios de salud en España. En lugar de aprovechar para hacer estudios y comprobar qué funciona mejor en unos y en otros y copiarnos realmente en lo positivo, yo creo que cada uno está un poco en una especie triste de sálvese quien pueda, y luego una competición política por ponerse medallas con la sanidad, que no está llevando realmente al desarrollo de enfocarnos hacia lo que realmente creemos, por lo que estamos todos aquí, que es por los pacientes. Y luego hay otra cosa más, permíteme que la diga, pero la diferencia en las expectativas que crean los políticos respecto a la sanidad y la realidad está haciéndose cada vez más y más grande. Y eso dificulta mucho la labor tanto a los profesionales que están a pie de paciente como a los propios pacientes. Si tú a la población no le explicas que los recursos son limitados y que hay que hacer un buen uso de los recursos, estás generándole unas expectativas que tan solamente se pueden ver frustradas cuando llegan y no hay suficientes médicos o profesionales sanitarios para atenderlas en todos los niveles. Entonces, creo que habría que hacer una reflexión muy seria como sociedad, y lo que pasa es que me da miedo también que en ese cambio que todos vemos ya necesario, vayamos hacia modelos que, lejos de mejorar la atención al paciente, la empeoren. Y La eso sí empeoran. me preocupa, porque hay lobbies muy importantes funcionando ahora mismo en el sistema sanitario y no todos están funcionando sin intereses. Por tanto, un tema peliagudo a tener en cuenta, ¿no? Es decir, que por tanto muy importante. Dos cuestiones que me gustaría comentar. Por un lado, de qué manera está influyendo o qué relación tienes con las otras comunidades autónomas? Seguro que tú, como lideresa sindical en una negociación tan difícil como es la de Madrid, está marcando estilo seguro en otras comunidades. ¿Cómo es la relación? ¿Qué es lo que o qué es lo que hablas con otras personas de sindicatos en otras comunidades autónomas? Y un poco cómo ves la situación más global saliendo de Madrid, diría. A ver, AMITS es un sindicato médico profesional de ámbito autonómico en la Comunidad de Madrid, pero estamos englobados dentro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, de la CESEM. En la CESEM, evidentemente, somos sindicatos médicos hermanos, es decir, que yo llamo y yo pido consejo, ellos nos aconsejan. Yo estoy en contacto directo con el secretario general de Cantabria, que fueron los que iniciaron la huelga. Nosotros iniciamos la de extrahospitalaria, pero los que iniciaron la huelga de primaria fueron Cantabria. Y además una huelga que ya venía de un incumplimiento previo anterior a la pandemia. Entonces, claro, cuando a nosotros en Madrid nos dicen que va a haber gran limitación del número de pacientes, decimos, bueno, pero ¿lo va a haber de verdad o va a ser como en Cantabria, que luego no se llevó a cabo y 3 años después tuvieron que volver a retomarlo? En ese sentido, estamos informados y estamos en contacto. Es verdad que dificulta mucho las cosas el tema de que seamos 17 sistemas sanitarios más 2 ciudades autónomas diferentes. Eso hace que, a la hora de ponernos de acuerdo en ciertas cosas, las situaciones sean muy distintas. La
temporalidad en la Comunidad de Madrid, que supera el 50%, no es la misma de la temporalidad de Aragón, que sí que ha hecho sus deberes respecto a las oposiciones. Eso hace que a veces no estemos de acuerdo en temas como la provisión de médicos, de facultativos, porque en Madrid ha funcionado tan mal que nosotros estamos dispuestos a cambiar el modelo, mientras que en otras comunidades lógicamente lo defienden. Y hay otras comunidades que están fuera de la CEMS por motivos que ya digo, a mí me gustaría que estuviéramos todos juntos porque creo que unidos hacemos un frente más común, pero que están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, el 24-25 empieza una huelga si no llegan a un acuerdo, que ojalá lleguen, de Metges de Cataluña, que me parece muy interesante la campaña y el cómo la están enfocando. Bueno, todos nos vamos tratando de ayudar. Y luego hay otras comunidades afortunadas, como llamo yo, donde el diálogo aún se mantiene. Y estoy hablando, pues, por ejemplo, de Murcia, que curiosamente tiene el mismo signo político que Madrid, pero en Murcia ya nos gustaría, ya gustaría a Andalucía, ya nos gustaría a Madrid tener las retribuciones y las condiciones que tienen en Murcia. Por desgracia, estamos generando inequidad no solamente en la atención a los pacientes, que es lo verdaderamente grave, sino que también se está generando inequidad en el trato a los profesionales. Esto al final va a traer una especie de turismo entre comunidades, aparte de los médicos que perdemos hacia otros países. No sabría decirlo, no sabría explicarlo mejor. Es una realidad compleja la de la sanidad. Sin duda alguna. Y también hay que decir, Baleares acaba de llegar a un acuerdo entre diferentes sectores que también, de alguna forma, es posible llegar a un acuerdo global en ese sentido, ¿no? Por tanto, la clave es trabajar para eso en ese sentido, ¿no? Y un poco ya para terminar, ¿cuán difícil es negociar con Escudero y con Ayuso en ese mundo de... ¿Cómo lo vives? Digo porque también hay que decir que tú estás aguantando carros y carretas. Quiere decir que lo que se dice de ti, de alguna forma, no sé quién, si es tan fácil de aguantar, ¿no? ¿Cómo lo llevas, ¿no? Porque esa negociación va por un lado una negociación dura y difícil, pero por otro un empuje de determinados sectores mediáticos también muy complicada, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que los medios, desde luego a MITS, al Sindicato Profesional Médico y a mí, nos han tratado muy bien. Es decir, están dando mucha cobertura a un problema, por lo menos se está hablando del problema de la atención primaria. Este problema no ha surgido este año ni en la pandemia. Esto venía ya de muy lejos. Ya digo, ya en 2011 estábamos hablando del problema con la pediatría en atención primaria y no tenía repercusiones. O sea que en ese sentido, agradecidos. En el sentido de las relaciones con el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues por desgracia se han ido haciendo progresivamente más difíciles conforme han ido pasando los diferentes presidentes autonómicos. Ya no eran fáciles para nada con Esperanza Aguirre, inauguró una especie de etapa de thatcherismo contra las organizaciones sindicales y los representantes de los trabajadores. No fue fácil con Ignacio González. Estuvo muy poco tiempo para poder definir cómo habría sido con Cristina Cifuentes y con Isabel Díaz Ayuso lo que nos encontramos es, yo no puedo decir cómo es negociar la huelga con Enrique Ruiz Escudero, con el consejero, porque no ha estado presente en ninguna de las reuniones de la huelga de médicos de familia y pediatras de atención primaria. No digo que tenga que estar presente a lo mejor en la huelga de extrahospitalaria, que coge a muy poquitos profesionales, aunque yo no se me ocurre qué mejor cosa puede tener que hacer un consejero de sanidad autonómico, pero desde luego puedo asegurar que no ha estado presente en ninguna de los conflictos que ha habido y que no se ha puesto en contacto con nosotros como representantes mayoritarios de los médicos de su comunidad en ningún momento. Entonces, esto me resulta extraño porque teóricamente las autonomías se crearon para acercar la gestión acercar la gestión y el gobierno a los ciudadanos. Y yo cada vez percibo que están más lejos, que se sienten más ministros y que se sienten más extraños y que están por otras cosas que no son gobernar la propia comunidad. Está siendo muy difícil porque yo sí asisto a las reuniones y cuando oigo lo que cuenta el consejero, que es una figura de autoridad y al que la gente va a creer hablar de las reuniones, digo, si es que no tiene nada que ver con lo que yo he vivido, puedo estar equivocada o acertada, pero no tiene nada que ver con lo que yo he percibido dentro de la reunión. Entonces, bueno, enfada bastante. Y bueno, hay una cosa, tú eres médico, yo soy médico, hay una cosa que no, yo creo que para nosotros es muy importante mantener la verdad y la relación con el paciente. Creo que es algo que es
muy importante para nosotros, porque claro, si no perdemos ya la relación médico-paciente se resiente. Pues digamos que la relación médico-corbata en la Comunidad de Madrid está muy resentida y esto es un problema para poder llegar a soluciones. Sin duda alguna, negociación difícil, complicada, pero con una líder sindical fantástica. Ángela, un placer haberte tenido en este programa, un programa modesto, pero que quiere llegar a todos los sitios para intentar ayudar a poner encima de la mesa los problemas existentes y a buscar entre todos las soluciones. Mil gracias, un placer. Gracias a ti por contar conmigo. Ha sido un placer. Ya sabes que te admiro en redes y que, bueno, ha sido una sorpresa muy agradable. Pues muchísimas gracias, un gustazo.